Muy buenas, estamos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y este programa es muy especial. Es un homenaje a la educación infantil. Hacía tiempo que tenía en mente rendir este homenaje muy merecido a una etapa educativa que para mí es la más importante y, sin embargo, es la menos valorada, la educación infantil. Para ello me he rodeado de grandes profesionales de esta etapa educativa que han aceptado la invitación para participar en el mismo. Tengo el gusto de contar en este programa con Asun Flores, Begoña Azcón Saiz, Esperanza Meseguer Navarro, José Romero, mi hermano, Laura Vela, María García, Marisol Justo y Susana Martín de la Sierra. Para mí es todo un placer contar con vosotros, vosotras y vosotros, en el Club de los Poetas Muertos. Un placer, chicas y chicos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias. Es Gracias. mutuo. Vamos a hacer este homenaje de la educación infantil y, bueno, antes de empezar en la temática, me gustaría saber lo primero que os llevó a estudiar a todas magisterio por educación infantil. Ya vais contestando cada una. ¿Quién quiere empezar? Marisol, empieza tú. Misma. Bien. Bueno, pues a mí me encantaría decir que la vocación me llevó, no, nada de eso. O sea, yo quería una carrera corta y pensé que, bueno, que siendo maestra, ilusa yo, que como maestra iba a trabajar muy pocas horas al día, iba a tener muchas vacaciones, o sea que fui muy práctica, muy práctica. Yo no tenía esa vocación o no me había dado cuenta, era la pequeña de dos hermanos y no había niños pequeños en mi entorno. ¿Quién me iba a decir a mí que, bueno, no solo iba a descubrir que me encantaba esta profesión, sino que poco a poco me he ido apasionando con ella y bueno, después de más de 4 décadas, pues sigo apasionada. Pero vamos, no puedo decir que es que tuve la llamada, no tuve ninguna llamada. Begoña, ¿cómo empezaste en educación infantil? El micro, tiene que abrir el micro. El micro, efectivamente. Que lo tengo cortado, perdona, quitado. Para mí la verdad es que de siempre me han gustado mucho, desde bien pequeña me ha gustado mucho estar con niños pequeños. Recuerdo bueno, pues donde veraneo, en la Herradura, pues siempre me gustaba mucho jugar con ellos en la playa, lo llevaba en verano, siempre hay un festival de títere aquí en la Herradura, pues me gusta siempre llevarlos al festival de títere, a los críos, y siempre me ha gustado mucho los niños. Entonces cuando acabé el COU, pues decidí que quería estudiar magisterio. Realmente tenía, de hecho, las 3 especialidades que puse de magisterio, primero puse infantil, luego puse primaria y luego puse educación especial. Bueno, por infantil no me dieron en un principio, me dieron por primaria. Bueno, y pues decidí estudiar la carrera de educación primaria y luego una vez que la acabé, pues una compañera, una amiga y yo de la carrera, pues decidimos a estudiar infantil, hacer la especialidad de infantil. Y realmente lo que me he trabajado tanto por infantil como por primaria, pero infantil me apasiona. Hermano, ¿Verdad? ¿qué nos cuentas tú? Pues a ver, entrando en la dicotomía de si la vocación se nace o se hace, yo creo que estaba al 50%. Desde pequeñito sí es que es verdad que me ha gustado cuando estaba en clase, me gustaba mucho estar con mis compañeros e intentar descubrir talentos o intentar descubrir cosas que ellos mismos no sabían que eran capaces de hacer. Y fíjate lo que es la vida, que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que eso es ser maestro, que es descubrir y alentar lo que otros no ven. Y cuando me di cuenta que eso era ser maestro, es verdad que hice primaria y luego hice infantil, hice las 2 carreras, porque al final me tiraban mucho los niños pequeños, me gustan mucho. Yo soy como un niño pequeño, me gusta mucho jugar con ellos
y no sé, creo que son diamantes en bruto cuando son tan chiquititos, que se les puede moldear. Al final somos unos artesanos y podemos moldearles y ir guiándoles un poquito al camino. Y según entraba en ese mundo, más me gustaba, más me gustaba. Y yo llevo unos años en primaria, pero mi infantil me la he llevado conmigo. Tengo mis cositas de infantil en primaria, por supuesto. María, ¿qué te llevó a ti a estar estudiando educación infantil? Pues mira, yo un poco a diferencia de lo que comentaba Marisol, Se ha caído, creo. Se ha caído, efectivamente. Hemos perdido. ¿me oís bien? Es que se me corta un poquito. Ahora, Sí, Ahora. sí, ahora. Sí, vale. Ahora, pues yo a diferencia de lo que comentaba Marisol, que ella nunca había recibido, ¿no? esa llamada vocacional, yo desde que tengo uso de razón no me imaginaba siendo otra cosa que no fuera maestra. Ponía los peluches en fila, les contaba mil historias a mi hermana, a mis primos. Es verdad que yo me he criado entre tizas y cuadernos. Mi padre era profe también. Le acompañaba muchos días al instituto mientras él daba clase. Yo me quedaba en una esquina de la pizarra pintando. Entonces es verdad que yo es algo que no me he llegado a plantear. Y aún así es cierto que cuando yo terminé COU, que soy de las antiguas, estuve 2 años haciendo una ingeniería, porque bueno, pues en el instituto me comieron la cabeza, que la nota, que tirar la nota, lo que todos sabemos. Hice 2 años de ingeniería y después de 2 años y muchos dolores de cabeza, pues gracias a mis padres, mi padre me dijo que lo que tenía que ser en la vida era feliz. Entonces dejé la ingeniería y por fin entré en la facultad de magisterio. Pero nunca me he imaginado haciendo otra cosa, la verdad. Sí, nunca te la has imaginado. Laura, No. ¿qué nos cuentas tú? pues yo formo parte de ese 50% que dice José, de los maestros que descubren su profesión, ¿no? De los que la vocación se hace. Porque yo quise estudiar publicidad. Yo, vamos, ni por asomo quería ser maestra. Pero no me llegaba la nota para estudiar publicidad, no me quería ir fuera de Málaga y entonces pues el hermano de una amiga que estaba estudiando dirección y administración de empresas me dijo, pues mira, en el cuarto curso hay algunas asignaturas optativas de marketing y de publicidad y por ahí te puedes encaminar. Entonces yo pues dije, bueno, venga, pues voy a probar suerte a ver si por ahí me puedo encaminar por el mundo de la publicidad. Y fue un desastre máximo porque, claro, imagínate, ¿no? Matemáticas, economía, contabilidad, cuando de toda la vida se me había dado las matemáticas fatal. Total, que decidí cambiar el rumbo y como yo de siempre había sido muy creativa, pues dije, o sea, y tenía amigos que estaban estudiando magisterio y me contaban pues lo que estaban haciendo en las prácticas y demás. Y dije, bueno, pues como de siempre me han gustado mucho los niños y soy muy creativa, pues vamos a ver si esa creatividad la puedo encaminar por la educación. Y bueno, pues imagínate, vaya, me saqué la carrera y fui descubriendo que ser maestra es mi gran profesión. Así Esperanza, que ¿qué nos Bueno, cuentas? pues a mí también me ocurre como Laura, como José, que realmente no sentía esa vocación a pesar de que también me he criado entre tizas, pero yo vengo de otra profesión, yo soy óptico optometrista y bueno, yo trabajaba de óptico y también hacía labores humanitarias, hacía cooperación internacional y en un viaje a Cuba, en un proyecto de cooperación internacional en Cuba, pues me vi ahí en una inmensidad, ¿no? De plantearme qué quería en un futuro, qué quería para mi vida. Y en ese trabajo siempre me acompañaban 2 mulatos, o sea, la culpa la tienen 2 mulatitos pequeños, que siempre estaban conmigo, ¿no? En ese, bueno, todo ese trabajo que era muy duro, estábamos allí montando una óptica y graduando a toda la población del entorno de Cuba, o sea, del país, de la ciudad en la que estábamos, de Cuba, de La Habana Vieja. Y en ese momento me planteé esa capacidad, ¿no? Esa conexión que yo tenía con la infancia, ese mundo por descubrir, esa etapa tan potente, ¿no? Que sabemos en ciencia, que es tan plástica, o sea, me parece un mundo por descubrir impresionante. Y también alentado por mi familia, pues
decidí entrar a la universidad y empezar a estudiar la especialidad infantil y primaria. Y a lo largo de mi profesión y de mi trabajo es cuando he ido descubriendo realmente esa pasión, ¿no? Que realmente es mi mundo, ¿no? Pero porque creo que es eso, que las vocaciones hay que tocarlas, ¿no? Hay que hacerlas, hay que desarrollarlas y hay que hacer un camino, ¿no? También, por lo menos a mí lo que me ha ocurrido, ¿no? Es que a medida de que he ido haciendo el camino, es cuando he ido descubriendo y desarrollando cada vez más mi pasión y sobre todo desarrollando también la parte creativa, que me ocurría como Laura, ¿no? Todo era muy científico y yo era muy creativa, muy entusiasta y no veía forma de desarrollarme, ¿no? Y entonces en el mundo de la educación y en la infancia es como tan grande todo, una cabida a la parte científica y a la parte creativa, que fue empezar a ser feliz y desarrollarme totalmente. Ujú. Susana, ¿qué nos dices tú? Pues escuchando a Laura me he sentido muy identificada, porque yo también empecé haciendo ADE, Ah, pero mira. por un motivo distinto. Yo desde pequeña siempre quería ser maestra, pero no infantil, porque me daban como un poco de reparo los niños pequeños, no sabía si era capaz de conectar, pero bueno, mi familia me quitaron la idea. Que eso no, que la carrera facilonga, que no sé cuantitos, que tú tienes que ser empresaria como tu padre, como tu hermano. Mi familia es de negocios, ¿no? Bueno, de hecho me he casado con un empresario, para que veáis, no me libro. Pero bueno, ¿qué pasó? Que en COU, que yo también soy de COU, pues estuve enferma y fui a septiembre a la selectividad y claro, no me aceptaron en magisterio y mi familia vio la oportunidad perfecta para decir, bueno, empieza de prueba. Me tiré 3 años y me sentía como Laura. Yo es que a mí me iba por el tema del marketing, ¿verdad? Porque era lo único que me gustaba. Porque era, lo demás me parecía, bueno, mis peores siestas han sido en matemáticas, en microeconomía. Estaba como desencajada. ¿Y qué pasó? Pues que murió mi padre y eso fue un punto de inflexión en mi vida muy importante porque mi padre era el que no quería que fuera maestra. Y atravesamos dificultades económicas y dije, jolín, pues ya que me tengo que poner a currar, no me voy a seguir en esta carrera, sinceramente. Y encontré trabajo de profesora de informática para niños y dije, ahora voy a hacer lo que me gusta. ¿Y qué pasa? Que hice infantil, pero no porque quisiera infantil, sino por aquel entonces las oposiciones no había de infantil, solo había de primaria. Perdón, al contrario, Al no revés, solo las de sí. primaria. Y digo, bueno, pues va, voy a hacer infantil. Y luego hice primaria también. ¿Qué pasó? Pues que de las prácticas descubrí infantil y he trabajado mucho en primaria y vamos, no lo cambio. No lo cambio, vamos, ahora estoy definitiva por infantil y vamos, no lo cambio por nada el mundo, hasta que mi cuerpo aguante. Es más, mucha gente dice, ya te acabarás cambiando. Yo creo que no. Yo me quedo en mi infantil querido y si no, pues otras opciones. Pero bueno, hay 50 y 50 también, ¿sabes? Asun, ¿qué nos dices tú? Pues yo tenía el corazón también un poco partido, porque a mí siempre me ha gustado, cuando era pequeña, yo recuerdo en el salón de mi casa con mis peluches y las pizarras, que yo también soy de la antigua escuela, como digo, de POU, o sea, de aquellos años, las pizarras estas verdes, ¿os acordáis? Con las patitas que tenían y las letras debajo. Bueno, pues la tenía, bueno, es que aún la recuerdo. Y ponía mis peluches, mi hermana que entonces yo tendría 9 años y mi hermana 5, pues imaginaros, mi hermana siempre, que también es docente ella, pues claro, y pues el de maestra, pues eso siempre me llamaba. Pero claro, yo tenía mi otra faceta que me gustaba mucho el teatro. Entonces, claro, terminas, llegas COU, llegas tal, y ya tu madre te plantea, bueno, ¿qué vas a hacer, hijo? Digo, mamá, pues es que yo quiero estudiar magisterio, pero me quiero ir a regresar a Madrid a estudiar arte dramático. Claro, en aquellos momentos, estoy hablando de hace tiempo, económicamente pues no íbamos muy bien. Entonces, claro, mi madre es verdad que yo me acuerdo de eso, que no me dijo que no hiciera arte dramático, las artes escénicas, pero que tuviera como una base y luego ya si quieres artes escénicas. O sea, que ella nunca me dijo el no, o sea, siempre me animó. Y me pasó pues como aquí, Susana, que yo hice primaria y luego me tuve que presentar por infantil porque no había primaria. Claro, llegué y ese mundo, pues el que me llamó. O sea, es lo que te llama y lo que y ya sigue. Pero yo creo que ha sido un poquito de todo. Ha sido ahí una parte. Entonces, soy docente, soy maestra, y lo digo con las letras grandes porque se me encanta y de infantil, pero es que además somos un poquito actrices, un poquito actores. Entonces, se mezcla ahí todo un poco y pues al final pues ahí está todo. Entonces, encantado de la vida.
Me gustaría que nos contarais, porque seguro que tenéis muchísimas, alguna anécdota que os haya marcado como maestros en esta etapa educativa. Por ejemplo, Begoña, ¿qué anécdota te viene a la mente que a ti te haya, en un momento de tu vida, te haya marcado y hayas dicho, por esto soy yo maestra de educación infantil? Micro. El micro, el micro. Ya sí que lo Sí, tengo sí, quitado y lo se me olvidaba ponerlo, perdona. sí. Pues llevo trabajando desde octubre de 2001, que cuando empecé a trabajar de interina, luego ya me saqué la plaza. Y la verdad es que, bueno, pues por mi vida han pasado ya muchas familias, muchos niños, de los cuales tengo muchísimo, un grato recuerdo de todo ello. Pero quizá a lo mejor una anécdota que me marcó mucho, bueno, en el segundo pueblo, bueno, los dos primeros pueblos donde estuve trabajando, empecé trabajando para la provincia de Albacete. Y bueno, mi primer pueblo fue Lietor, mi segundo pueblo, estuve ahí 2 mesecitos en el pueblo, estuve en noviembre. Mi segundo pueblo fue en Albatana, que estuve, bueno, tuve la gran suerte de trabajar en un CRA. Y ahí estuve pues, desde diciembre hasta que acabó el curso. Bueno, pues con esos alumnos y con alguna de esas familias, pues sigo manteniendo contacto a través de redes sociales. Y una vez hablando con una de las alumnas que tuve, me dijo que la cría estaba haciendo una formación profesional, es decir, que ya tenía su año, que era la mejor maestra que había tenido en su etapa educativa. Y para mí eso me marcó muchísimo, ¿no? Como realmente digo, que alguien realmente que el que estuvo rozándome no llegó a un curso escolar, te diga eso, realmente dice, oye, estoy haciendo, ¿no? Estoy dejando una gran huella en los críos que te van por la calle y te saluden con una efusividad, ¿no? Y a lo mejor puede que yo no me acuerdo muchas veces de los nombres, ¿no? Porque son tantos, ¿no? Que al final no te Ajá. acuerdas a lo mejor del nombre de cada crío, pero ellos sí se acuerdan de ti, se acuerdan de ti con un cariño también de algo tan sentido que realmente dicen, mira, mi trabajo merece la pena, ¿no? El ver cómo, pues eso, ¿no? Cómo dejamos sin quererlo, ¿no? Sin hacer nada especial, porque realmente creo que no hacemos nada especial, pero realmente dejamos una gran huella en los críos, en los niños, que hace que Eh, se Ma- acuerden de nosotros pasado un tiempo. Eso para mí me parece fundamental, porque por lo menos, mira, igual que todos tenemos buenos y malos recuerdos de nuestros docentes, ¿no? De nuestra etapa educativa con el EGB. Yo soy de la época del EGB, de bachillerato, como eso. Pues igual que tenemos buenos recuerdos de algunos, malos de otros, pues bueno, que te sí, recuerden de manera positiva, para mí me parece que es algo súper bonito. sí. María, ¿qué nos contarías tú de alguna anécdota que a ti te haya marcado? Pues me pasa un poco como Begoña, llevo ya 23, 24 años, entonces elegir una anécdota es complicado porque es que yo creo que si algo caracteriza a la educación infantil es que cada día está lleno de Todos anécdotas. los días tienes anécdotas. Todos los días. O sea, desde que abres la puerta hasta que te vas, una detrás de otra. La Sí, mayoría divertidas y tal, algunas menos divertidas, porque lógicamente, bueno, pues lidiamos tiene que con haber de muchas todo. situaciones y con muchísimas circunstancias que tal. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, además es una anécdota que se repite muchas veces en muchos centros, tal, cuando suena el timbre y dices, venga, vamos a recoger, esa expresión de los niños de ya, ¿a dónde vamos? Ya nos vamos a casa. Este año uno me decía, pero si no hemos trabajado, señor. Y yo decía, bueno, no hemos trabajado, yo me he hartado, porque hemos hecho un taller con mesa de luz, una sesión de psicomotricidad, una tertulia dialógica, una sesión, yo pensaba, ideal que se vayan con, a mí me gusta que ellos se vayan con esa sensación, ¿no? De no hemos trabajado. Eso por un lado. Y luego, este curso precisamente, yo hago siempre a final de trimestre, me gusta hacer evaluar mi práctica educativa, pero evaluarla con ellos. Entonces, hacemos un juego en los que cada uno va diciendo qué es lo que más les ha gustado, lo que menos, lo que más les gusta de mí, lo que menos les gusta de la seño, tal. Y uno de los niños este año, al final de curso, le preguntaba, digo, ¿qué es lo que más te gusta de la seño? Y me decía que cuando nos riñes sin gritar. Entonces, a mí aquello, claro,
O sea, y cierto, les riño, ¿quién no hemos tenido que regañar a un crío en un momento determinado? Pues es que es normal, estamos muchas veces también para eso, ¿no? Pero creo que el mostrarles a los niños que hay otras formas de hacer las cosas. Yo es cierto que he estado en un entorno ahora mismo muy desfavorecido durante 4 años, donde, bueno, pues la cultura familiar es la que es, la forma de tratar, entre comillas, de dirigirse a los niños, a la infancia es la que es. Entonces, a ellos les sorprende mucho pues que tú seas capaz de regañarles. Decía, es que regañas sin gritar, es lo que más me gusta, que nos regañas sin gritar. Entonces, creo que esa faceta que tenemos ahí un poco compensatoria, ¿no? Un poco de mostrarles que hay otras formas, que hay otros caminos, esa parte emocional, esa parte afectiva, yo creo que a mí es lo que cuando salgo del cole tirándome de los pelos y pensando por qué no habré sido cajera de un Mercadona, que muchas veces pasa, porque cuando tú estás con 25 niños de 3 años, hay días muy duros que os voy a Normal, ¿eh? contar, muy duros. Pero es verdad que esas cosas son las que dicen, venga, va, respira, te tomas una cerveza cuando salgas y mañana otra vez porque merece la pena, ¿no? Claro. José, hermano, cuéntanos. Pues, a ver, anécdotas miles. Y yo creo que según voy escuchando, pues al final te sientes identificado porque creo que todos los maestros de infantil hemos vivido las mismas anécdotas una y otras veces en el tiempo. Pero sí que hay una que yo creo que también mis compis están de acuerdo que las han vivido en algún momento, que a mí me ha marcado por la importancia que tiene, por lo que significó para mí interiorizar las palabras de aquel niño y porque creo que lleva inmerso lo que es la palabra maestro. Y es que, bueno, ya sabes que en infantil hacemos mucho los proyectos donde los papás vienen a la clase a contar sus trabajos, en qué trabajan, sus profesiones, y montones de veces, cuando terminan las exposiciones de los papás, algún niño se queda, te mira y te dice, pero José, ¿y tú de qué trabajas? Y al final te das cuenta que realmente ellos allí no te ven como maestro, te ven como un guía, como una persona que está con ellos, que les repartes abrazos, que eres una tirita emocional a veces, que eres un chef cuando haces con ellos recetas, que eres el policía que guarda la fila cuando les pones a hacer fila. O sea, eres un poco de todos, pero lo último que piensan que eres su maestro. Y yo creo que eso es importantísimo. Cuando un niño pequeño no te ubica dentro de una profesión o realmente te engloba como maestro en tantas facetas, yo creo que eso es precioso. Es decir, que un niño no sepa en qué trabaja su maestro significa que has pasado la barrera y que eres mucho más que un maestro, que eres algo más para él y que estoy seguro que ellos no te ven allí como la figura que le ponen por la mañana cuando entran para que les expliques la ficha, sino es la persona que me va a acompañar, que va a estar conmigo, que va a reír, que va a llorar, que va a estar ahí cuando la necesite y creo que eso es precioso. Creo que eso nos ha pasado y nos marca para siempre cuando te das cuenta de lo que significa ser maestro y más en infantil. Claro, eso es muy importante. Que no solo te vea como un maestro, sino que te vea como algo más. Eso es fundamental. Asun, ¿cuál te ha marcado a Pues, ti? Que seguro pues que es que también tienes bastante. sí, es lo que decimos, yo creo que tenemos, todos los días tenemos anécdotas, pero con los chiquis, como digo yo, con las familias, junto con los compañeros, pero bueno, pero esta anécdota es, porque me pasó hace poco era una semana. Como hemos dicho antes, pues yo tengo primaria, y en primaria pues trabajas en el cole, pues trabajas en el cole, en el instituto, en adultos, todo eso lo he trabajado. Como digo yo, me queda solamente la carta. Pues estuve en un IESO, pues fue el segundo destino que yo tuve. El segundo destino, imaginaros, un IESO con todos los adolescentes como están. Me tocó dar un primero de la ESO, bien, tutora, y luego un PCPI. Los PCPI, no sé si recordáis, eran los programas de cualificación profesional, lo que es la FP básica ahora. Vale, pues son chicos que, pues que se ven ellos mismos lo peor de lo peor, porque son como del educativo, lo dejan como apartados. Entonces, yo tenía que dar la lengua, la mate, y luego estaba el tutor que era de mecánica, que era mecánica. Claro, yo pasaba con ellos tiempo y les daba cosas horas. Todo esto os estoy hablando del 2007. Hace una semana, uno de los chicos me habló por redes. Claro, esos chicos tienen ya 27, 28 años.
uno es compañero, quiero decir, es compañero, ha estado preparándose magisterio, se ha preparado las oposiciones, ha aprobado y me decía, hablando conmigo y demás, que estaría deseando trabajar conmigo. Y eso recordando decir, además era uno de los chiquis ya no, pero estos chicos tenían 15, 16 años, que costó, había que estar a hablar con ellos y decir en un momento dado, a ver, ¿qué os pasa? Vamos a hablar, porque estos chicos eran así, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Vamos a ver, ¿qué queréis? Tiramos por aquí y por allá, tuvimos reuniones con padres y demás, pero a lo que voy, de los 16 años, 17 que tenían, ahora ya que tienen 28 o 29, que es profe, que se alegraba, que quería trabajar, jolín, eso pues te emociona. Entonces, pues eso, y además que me pasó hace una semana y media, pues con todo el día usted de oposiciones y demás, y se ha presentado, y pues yo así, yo pues me Eso quiere emocioné. decir que ha hecho un muy buen trabajo. Eso es lo que quiere decir. Yo creo que es entre todos, yo creo que entre todos nos apoyamos, porque ahí también tuvimos que colaborar con los padres y demás, pero bueno, que me emocioné mucho. Ahí la figura del maestro, en este caso de la maestra, ha sido fundamental para que él vea y reconozca lo bien que lo hiciste con él. Es así. Marisol, cuéntanos. Uy, estaba yo emocionada escuchándoos. Bueno, como os decía, yo hice magisterio por ciencias humanas y entonces empecé a trabajar en primaria. Y digamos que la anécdota que a mí me hizo cambiar totalmente el chip fue el tener un hijo y el darme cuenta que yo conectaba muy bien con los pequeños, conectaba con mi hijo y también con otros niños pequeños. Cuando yo hice magisterio no había especialidad en infantil, eso no existía. Estoy hablando pues de años 80, 79, 80, 81. Y bueno, pues entonces decidí, porque comenzó la especialidad en preescolar en el 82 y decidí hacer la especialidad ilusa de mí porque pensé que iba a aprender muchísimo de niños menores de 6 años y bueno, pues terminé con otro titulillo, pero que no sabía mucho de niños menores de 6 años. Me acerqué a la asociación, no sé si recordaréis, la OMEP, que era la Organización Mundial de Educación Preescolar, bueno, pues para recibir información y que yo eran un montón de señoras, yo las veía como señoras muy mayores, muy peinadas de peluquería y que yo no me las imaginaba cerca de niños, pero vamos que serían más jóvenes de lo que yo soy hoy, claro, pero yo entonces era muy joven, ¿no? Y entonces lo que yo comencé fue a moverme mucho buscando información y formación, entonces no teníamos a San Google, no teníamos grupos de WhatsApp, no teníamos redes sociales. Y bueno, pues yo recuerdo que me enteré que había un congreso de educación preescolar en Benidorm y bueno, pues con todos mis ahorrillos que para allá que me fui y bueno, descubrí un grupo de gente que tenía las mismas inquietudes que yo y creamos un movimiento de renovación pedagógica que años después fue el germen, la base para crear la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. O sea que digamos que aquello fue un poco anécdota y lo que a mí me empujó, bueno, pues no solamente a ser una apasionada de mi trabajo en el aula, de mi trabajo ya con hijos de antiguos alumnos, porque una tiene muchos años, sino también haberme volcado por dignificar nuestra profesión, por dignificar la educación infantil, sobre todo el primer ciclo de la educación infantil. Luché mucho hace años por el segundo ciclo, pero como ya está bastante reconocido a nivel nacional e internacional, bueno, pues empecé a volcarme mucho en el reconocimiento del valor educativo del 03. Y bueno, digamos que ahí, bueno, pues la unión hace la fuerza y bueno, por eso siempre pido que haya más colegiatura entre los docentes de educación infantil, ¿no? Que seamos más colegas, que nos ayudemos mucho más, porque hay muy buenos colegas, hay muy buenos maestros, maestras de infantil que trabajan excepcionalmente bien en el aula, pero no lo cuentan, no se atreven a contarlo
y todavía lamentablemente en España hay muchos docentes en infantil que necesitan ayuda porque o no saben cómo cambiar, cómo innovar, cómo dejar prácticas del pasado, cómo cambiar esa mirada hacia la infancia. Entonces ahí como que me he volcado yo mucho en intentar ayudar a otros maestros que a mí me ayudaron en su día a cambiar también, bueno, pues esa formación que habíamos recibido que no era la adecuada para trabajar con niños de 0 a 6 años. Tienes toda la razón. Ahora hablaremos también en algunos aspectos de ese tipo. Susana, ¿qué nos cuenta? Pues a ver, comparto muchas anécdotas que ya os llevo escuchando un ratito. Con Asun yo también he estado en un PCPI. Fue mi primer trabajo formal y fue una experiencia, tenía 25 años, imagínate. Y hay una de las alumnas que todavía me recuerda con mucho cariño y dice que soy su mejor maestra y tiene 30 y tantos, ¿sabes? Y bueno, esa es una de ellas. Pero la que más me marcó y me di cuenta lo importante que es lo que siembras en ellos fue cuando gradué a mis alumnos el curso pasado, ¿vale? Fue un grupo muy complicado, ¿vale? Muy numeroso, con 4 niños con muchas barreras de aprendizaje, en especial uno de ellos, ¿vale? Que presentaba un retraso globalizado del desarrollo, mutismo selectivo. Y estábamos preparando la graduación, yo les escribí un cuento y íbamos a hacer un teatro. Y yo, como no me gusta hacer lo que hacían mis maestras, tú y tú porque eres más graciosa, yo siempre decía, ¿quién quiere ser este? Y hacíamos sorteo. Pues el protagonista, que era un gusanito, digo, ¿quién quiere ser Fito? Y el niño este levantó así. No hablaba pero con quien quería. Yo fui la última persona que habló. Me quedé así, petrificada, y todos dijeron, sí, Adrián tiene que ser el protagonista, señor, porque se lo merece. Es el que más ha cambiado en estos 3 años. Y se me caían las lágrimas que me salí. Y al final, claro, yo fui a hablar con la PT, digo, mira lo que ha pasado, ¿tú crees? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal. Y al final, fijaros, me inventé un personaje paralelo, que era una niña de confianza de él, porque yo no sabía si iba a hablar. Cuando le pusieron un escenario, imaginaron o no. Pero Adrián al final habló, hizo su papel, de hecho ahora me acompaña en las presentaciones de mi cuento, y eso fue lo que más me marcó y la actitud de sus compañeros, porque todos querían ser Fito, pero ellos quisieron que fuera Adrián, ¿sabes? De decir, lo que has sembrado de ayuda, de colaboración, y bueno, todo el mundo decía que iba a salir fatal la obra de teatro, porque es que además, paradójicamente, todos los protagonistas eran los niños con dificultades. Os lo prometo, yo digo, esto es el destino. Digo, ¿tú no crees tanto en la inclusión? Pues la niña con dislalias, no se me olvida, la flor de loto, sí, todos los que tenían, los más tímidos, los más... Y claro, me acuerdo la directora que me dice, ¿pero por qué has cogido a los peores? Me quedé, digo, no son los peores, Qué barbaridad. pero es que así no se luce. Tienes niños más graciosos, digo, ya, pero, ¿entendéis? Y al final, pues, demostraron su valías, ¿no? Y entonces te das cuenta de la importancia de confiar en ellos, de la actitud, ¿no? Porque al final yo también me desanimaba, decía, enseño, lo vamos a hacer aunque nos salga mal, lo vamos a hacer, y al final, que niños de 5 años te den esa, ¿sabes? Pues para mí fue el mayor regalo como maestra en esos 3 años, de decir, jolín, ¿sabes? Y sobre todo ver a mi Adrián, pues eso, hablando, ¿sabes? Y eso para mí, vamos. Y su madre, o yo, vamos, llorábamos con Magdalena largo, ¿sabes? Y al final, pues eso, te das cuenta de las posibilidades, ¿no? De esta etapa, ¿no? La magia que tiene. Laura, ¿tú qué nos cuentas? Pues a mí me pasa exactamente igual. Tengo muchísimas anécdotas con mi alumnado después de tantos años ya trabajando y de ejerciendo como maestra. Y más que con anécdotas, pues quizás me quedaría con momentos o con Como momento, instantes. ¿no? Sí, con momentos y con instantes donde la inocencia pura de esos niños y niñas, pues nos atrapan, ¿no? Pero también quiero destacar una cosilla, porque yo llevo 23 años trabajando como maestra de infantil, de los cuales 20 años he estado trabajando en el primer ciclo de educación infantil. Y llevaba muchísimos años queriendo trabajar en el segundo ciclo. Pasa que, bueno, pues por circunstancias, porque yo no soy maestra de la pública, yo siempre he trabajado en centros privados o concertados. Y hace 3 cursos escolares, pues me dieron la oportunidad de trabajar en un colegio aquí en Málaga como maestra del segundo ciclo de educación infantil.
Entonces, imaginaros, o sea, los miedos que se tienen cuando uno termina de estudiar y enfrentarte a un aula, después de 20 años los tuve yo, porque decía, bueno, de repente me enfrento a una clase de niños de 3, 4 y 5 años cuando llevo 20 años con el 0,3. O sea, que era un reto muy importante para mí. Y después de despedir a esa promoción, porque este año he vuelto a 3 años, ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. He tenido una promoción de niños estupendo, las familias de 10 y bueno, el equipo educativo del colegio, el equipo directivo que me dio la oportunidad de trabajar allí, pues ha sido maravilloso. Y desde ahora, pues ya puedo hablar del primer ciclo y del segundo ciclo desde mi propia experiencia, porque muchas veces había hablado del segundo ciclo, pero no me había enfrentado a un aula Claro. de niños de 3-6. Esperanza, ¿y cuál es la experiencia que a ti más te ha marcado? Bueno, O alguna de las que te ha marcado. pues la verdad que me siento súper identificada con todas vuestras anécdotas y bueno, y emocionada por Susana, me ha encantado tu anécdota, que en realidad, pues eso, ¿no? Hemos pasado por todos esos, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Y creo que José ha descrito muy bien esa inmensidad de lo que significa ser maestro, ¿no? Maestro y maestra, ¿no? Eso que no podemos al final describirlo, situarlo como una profesión, una cosa que haces única, ¿no? Haces tantas cosas, ¿no? Y ellos te ven haciendo tantas cosas, abarcamos tantas cosas que al final se produce lo que es la magia, ¿no? La magia de ser docente, ¿no? De ser maestra. Mm, Así un momento, ¿no? Porque al final pienso que el aula es un micromundo en el que sucede todo y tú estás allí viviéndolo todo, sintiéndolo, compartiéndolo y pasan tantísimas cosas en el aula, con las familias, con los compañeros, es muy, muy intenso, por eso es tan bonito, ¿no? Y, pero sí que me quedo con un momento, ¿no? Me quedo con un momento en el que recuerdo que una vez estábamos en el patio y hacía un viento terrible. Un viento de esto que dices, uff, o sea, qué mala sensación, ¿no? Y además con los niños allí y estaba inquieta, pendiente de todos y de repente había un círculo al lado, o sea, alrededor de un árbol, ¿no? Y a mí me preocupó que pudiera pues alguna rama caer, que algún niño pudiera lastimarse. Y les dije, chicos, ¿qué hacéis ahí? Apartaros que esa zona es peligrosa. Y me dice un niño, digo, ¿porque no veis que las ramas se están moviendo? Puede caer alguna rama. Y me dice, señor, no se están moviendo, están bailando, estamos viendo cómo bailan, ¿no? Y yo, de verdad, que fue un momento mío, porque de esas cosas pasan así, ¿no? Cuando estás en el aula. Fue un momento en el que yo me sentí, em, me sentí súper satisfecha porque ellos estaban seguros, estaban tranquilos. Y entonces yo vi poesía, que estaban haciendo poesía con un momento de la naturaleza, ¿no? Y dije, qué bonito crear ese clima. O sea, yo he creado un clima de confianza porque el arte se desarrolla y fluye cuando hay ese momento especial, ese ambiente, ¿no? Y me quedo con ese momentito, ¿no? El que tú vas creando, vas colocando para que sucedan cosas, ¿no? Me quedo con ese momentito, pero claro, tenemos tantísimo, tantísimo que contar y tantas cosas que contar que se te olvidan, ¿no? Y luego inventan tanto que es como un micromundo, pasan muchísimas cosas, pero me gusta recordarlo como algo muy poético ahora que estamos aquí en el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Me quedo con esa anécdota. Asun, lo primero que, hablando un poquito de la educación infantil y un poco girando en torno a este mundo, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos definir la educación infantil? Qué buena pregunta. Muy bien. Justo aquí. Primero, me ha encantado las experiencias que habéis contado y es tan enriquecedor todo lo que se va contando aquí. Qué buena idea, Antonio, has tenido con esto. Pero bueno, me voy a lo de, a ver, educación infantil. Cuando vemos
y oímos y juntamos educación infantil, o sea, fijaros qué binomio y qué explosión hay ahí entre educación infantil. A ver, es verdad que tenemos, como docentes que somos, tenemos la responsabilidad, a ver, de que tenemos que conocer nuestra legislación, las leyes y demás. Si nos vamos a las leyes, sabemos que es una etapa educativa en la que se desarrolla integralmente el niño o la niña, no lo sabemos. Pero cuando me has marcado la pregunta, lo primero que se me viene a la mente, y ya sabéis, pues, lo teatrera que soy y la creatividad y demás, me ha venido a la mente el poema de Cavafis, de Ítaca, no sé si lo conocéis. Dice algo así, un poquito de lo que me acuerdo. Cuando inicies tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de experiencias. No temas a los lestigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Tu llegada es allí. A ver, yo le he resumido un poquito, es un poquito más largo. Pero a lo que voy, educación infantil, es el camino este que estamos haciendo hacia Ítaca. Nuestro camino, pero el camino de nuestro alumnado, es lo mismo. Pero además de nosotros que somos nuestra guía, como has dicho tú antes, José, nuestro alumnado, nuestros compañeros, claustro, somos todos, familia, toda la comunidad educativa, todos formamos lo que es la educación infantil. No solamente estamos los docentes, sí, somos los que damos la cara, pero realmente somos todos en equipo. Y yo hago mucho hincapié en el equipo, tanto cuando estamos en el aula, es algo que lo llevo desde el principio, somos equipo y cuando a uno de los chiquis le pasa algo, vamos a ver, hay que pararse, para y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Va a salir el día siguiente el sol? Sí. Paramos. ¿Qué ha pasado? Vamos a hablarlo. Pero con 3, 4, 5, con luego más mayores, con todo. Y yo creo que esto te lo da también un poco, y si no me corregís si me equivoco, un poquito también la experiencia. La experiencia y como decía Marisol, el colegueo de compañeros, porque yo voy a ser sincera, llevo ya 23, 24 años trabajando y de un compañero pues me ha ayudado, me he fijado, pues mira, esto funciona y sabéis que lo que funciona en un año para un grupo, al año siguiente a lo mejor dices, esto no funciona, tengo que cambiar el chip. Entonces yo también quiero resaltar mucho lo que ha dicho antes Marisol de ayudarnos, de ayudarnos de verdad, porque es una profesión en la que hay veces, no me gusta mucho la palabra, pero hay muchas rencillas de envidias y yo creo que nos podemos ayudar y lo que han dicho Marisol, pues insisto que tenemos que, pues eso, más colegiar un poco más y todo, es que todo en equipo funciona mucho mejor. Entonces, infantil, la base. A partir de ahí, es como cuando hacen los chicos unas construcciones. Jolín, cuando están jugando con las construcciones, como la construcción, la base no esté bien, la base, se cae la base, se cae la cima y se cae todo. Entonces, yo resumiría equipo, y a partir de ahí seguir trabajando. Marisol, me gustaría preguntarte por qué esta etapa es tan importante. Tú que llevas muchos años en esta etapa, ¿por qué Pues consideras que es muy importante? Asun nos lo ha definido correctísimamente. Es ese edificio y la educación infantil son en los cimientos y la primera planta. Entonces, en una construcción, si los cimientos y la primera planta, es decir, la planta baja, están mal, por muy bien que se construya el resto de plantas, al final el edificio va a caer. Entonces es muy importante, sobre todo también, bueno, ahí lo diría mejor un neurólogo mejor que yo, porque trabajamos con cerebros, bueno, que están en pleno desarrollo. Entonces nuestro trabajo es tremendamente responsable, porque fijaros que yo veo mi trabajo más como de acompañante, de guía, para que los niños se eduquen a sí mismos. Es un proceso interno. De manera que es tremendamente responsable porque a su vez si yo como guía no cumplo con esa función tan fundamental, pues la verdad es que esa estabilidad emocional en niños y niñas tan pequeños se desestabiliza, ¿no? Claro, Es tremendamente importante sí, porque sí. con Eh, niños
que muchas veces no pueden incluso defenderse de nosotros, no pueden defenderse de nuestros errores. De ahí el que sea tan importante el que nos estemos formando siempre, el que seamos muy reflexivos, el que no solamente intuitivos, muy observadores, que documentemos muchísimo nuestro trabajo, porque nuestros errores son mucho más relevantes. Si yo trabajo con niños y niñas por ejemplo, 12 años y yo me equivoco, ellos tienen herramientas para defenderse de ese error mío. Sin embargo, en niños tan pequeños, de 0 a 6 años, es más complicado. Claro, Marisol, pero esto llevaría a otra pregunta que considero que es muy importante. ¿Debería ser una etapa obligatoria? Yo considero que no. Fíjate, creo que debería de ser gratuita, pero gratuita me da igual en el sector público, privado, o sea, gratuito totalmente. Por ejemplo, en Andalucía el sistema de convenios en 0,3 me parece perfecto. En 3,6 es gratuito. Y fijaros que 3,6 no es obligatorio y sin embargo tenemos una escolarización prácticamente del 100% en España. Entonces creo que esa gratuidad debería descenderse al 0,3, pero no considero que sea necesario que sea obligatorio. En el 3,6 ya tenemos esa escolarización, que es lo que se buscaba de prácticamente el 100%, y en el 0,3, pues si el papá, la mamá, progenitor al fin y al cabo, o tutor, puede estar con el bebé y se puede incorporar o escolarizar al año, pues mejor que escolarizarse con 4 meses. O si se puede escolarizar a los 2 años, pues mejor que con 1 año. Entonces, francamente, el que sea obligatorio no lo veo tan importante. Sí veo importante que haya un reconocimiento social del verdadero valor educativo de la educación de 0 a 6 años. Yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? El que haya ese reconocimiento a la relevancia y la significatividad que tiene esta etapa educativa en la vida de las personas. De manera que yo creo que habiendo ese reconocimiento, ya el que sea obligatorio los índices de escolarización van a ser los idóneos. Esperanza, ¿qué contenidos deben enseñarse en esta etapa educativa? Bueno, prácticamente se ha dejado ver con todo lo que hemos estado hablando, todo lo que ha dicho Marisol. Es lo que ha contado también Asun, es un edificio en el cual se plantan unos cimientos y una primera planta. Entonces, este primer piso y estos cimientos, pues son esos contenidos. Esos contenidos que ahora vamos a situarnos de adultos, ¿no? Cuando pensamos en un libro, ¿no? Es una lectura, o qué sensaciones te trae. A mí me puede traer sensaciones de rechazo o me pueden traer sensaciones bonitas, agradables, dulces, me puede traer dulces recuerdos y amar la lectura y desear coger otro libro para buscar, para saber más, para leer más. O sea, puedo tener esa sensación, ¿no? Esa intuición, lo que llamamos intuición, ¿no? Que me dice, es bello y es bueno leer y me gusta leer, ¿no? Creo que esos contenidos necesarios es eso de honrar a la naturaleza, eso de honrar a la belleza, honrar a la poesía, honrar a la ciencia y después de esas sensaciones definirlas en la base. ¿Qué significa honrar a la ciencia? ¿Qué significa honrar a la naturaleza, a la literatura, a la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿No? Pues la belleza de reconocer una buena lectura, un buen libro, apreciarlo, apreciar la ciencia. Y todo eso los docentes de infantil, las maestras de infantil y los maestros, pues somos claves en sembrar, en sembrar. En sembrar esa base en la que en un futuro tienes esa caja de herramientas que decía Marisol, ¿no? Cuando ya tienes sus 12 o 13 años, ya tienes capacidad para
defenderte, ¿no? O utilizar esa herramienta, pues me gusta más o me gusta menos. Creo que ahí es donde, aquí en la etapa de infantil, donde tenemos que aportarle estas herramientas muy emocionales para gestionar la vida que es emocional, al fin y al cabo, y esas sensaciones, ¿no? Y a nosotros nos toca ese trabajo tan difícil de todas esas sensaciones, esa intuición, ese subconsciente, ¿no? Que tienes que te trae el futuro y que no sabemos, que una persona adulta siente, ¿no? Desde la infancia, cómo se hace eso, ¿no? Cómo se desgrana. Por eso es tan complejo. Cuando dicen que, cuando se habla de una educación que no es obligatoria, en segundo ciclo, estoy más de acuerdo, ¿no? Parece que no ser obligatorio parece que significa no ser necesario, ¿no? Tan lejos, o sea, nada tan lejos de la realidad, ¿no? Y parece que es algo muy sencillo y algo que pues, se puede hacer de cualquier manera. A nosotros nos pasa en los centros que cuando hay programas determinados, pues infantil no participa. Hay algunos programas, ¿no? que infantil no participa porque bueno, todavía son muy pequeños o porque si lo bonito y lo complejo de nuestra profesión es hacer de lo difícil algo simple. Por eso somos grandes profesionales. Por eso luego cuando vamos a cualquier otra etapa, o sea, realmente nosotros innovamos, porque ya hacemos eso, la innovación abajo. Porque nosotros desgranamos la ciencia para que además ese niño en un futuro diga, me encantan las matemáticas, me encanta la ciencia, no sé por qué. El no sé por qué somos nosotras. Las que estamos en el aula creando esferas, creando ambientes, creando espacios, lugares y momentos y esas situaciones de aprendizaje que hagan al niño sentirse seguro, sentirse confortable y amado por la ciencia y por la literatura, ¿no? Y en el futuro él quiere leer porque le gusta leer y no sabe por qué, pero ama estar en una biblioteca, ama estar rodeado de libros. Le encanta la ciencia porque le encanta explorar y lo ha traído desde infantil. Pues fijaros si los contenidos, ¿no? Los contenidos que se debemos dar en infantil, pues debemos dar contenidos desde una manera, no de cualquier manera, sino de una manera que lleguen y que se hagan propias y que se hagan eternas. Esa siembra, ese pozo, pero con mucho corazón, ¿no? Y por eso es tan grande y tan bella nuestra profesión, porque además de toda ese despertar de talentos, además, pues tiene que ir acompañado de ternura, de dulces de recuerdos, de momentos especiales y de mucho corazón. Eh, her- llevas toda la razón. Hermano, una Dime. pregunta que yo creo que es casi necesaria hacerla. ¿Por qué se le quita importancia al trabajo realizado por los profesionales en esta etapa? Pues, a ver, yo creo que primero porque no han escuchado este programa. Eso básico. O como se suele Y, decir, ¿por qué se les ningunea? Hablando y a claro. ver, escuchando a Esperanza, a Marisol, que son las dos personas que han intervenido antes, pues no puedo nada más que quitarme el sombrero y creo que resume muy bien todo. Quiero pensar que no es que ninguneen la educación infantil, sino que la educación infantil quizás sea la gran desconocida. Llevamos luchando con el tópico de los collares de macarrones, la plastilina, la educación infantil como una etapa únicamente de juego. Y bueno, lo que ha dicho Esperanza es que ahí está el germen de todo lo que va a venir después. Es que todo lo que va a pasar después empieza ahí. Y no empieza solamente a nivel cognitivo y a nivel de conocimientos, es que empieza a nivel emocional y a nivel personal. Es que estamos creando personas, estamos educando personas y estamos formando personas y dejamos en ellos una huella indeleble que puede ser buena o mala. Entonces, quiero pensar que
que la educación, quiero pensar, que la educación infantil no es que no esté valorada, es que creo que es la gran desconocida del sistema educativo y no es solamente, como han hablado mis compañeras, a nivel de colegio, sino a nivel de escuela infantil, que también hay un trabajo detrás enorme y también de aprendizaje, de moderación, de un montón de cosas que pasan desapercibidas. Y es que no sé, no sé qué responderte, Antonio. La verdad es que creo que la educación infantil es la etapa más importante del sistema educativo. Creo que todos los maestros y maestras que trabajan en ella tienen mi reconocimiento y el de todos los que estamos ahí. Y creo que con el paso del tiempo y poco a poco y viendo cómo se va desenvolviendo el sistema educativo y cómo va evolucionando la vida, que no va por buen camino, cada vez va a ser más valorada y cada vez se va a dar más importancia a esa frase que no recuerdo quién dijo de educa al niño hoy si no quieres castigar al hombre mañana. Entonces creo que tenemos que empezar desde abajo, tenemos que empezar desde los cimientos y tenemos que empezar desde una etapa que tiene montones y montones de posibilidades, que trabajamos con la ingenuidad, con la inocencia, que cogemos en nuestras manos a personas neutras, que no son ni buenas ni malas y que están en nuestras manos. Y creo que es importante que les enseñemos dónde mirar, pero no le digamos lo que tienen que ver, que eso lo irán haciendo ellos poco a poco, y esa función en educación infantil es básica y creo que es algo que nos distingue de los demás. De hecho, a nosotros no le damos tanta importancia a que se salgan del reglón como luego cuando van pasando a cursos donde todo es más rígido, todo es más estereotipado, se les corta la creatividad, que hablaban mis compis. O sea, yo estoy ahora en primaria y tengo que decirlo, es verdad que hay de todo, pero esa creatividad y esa libertad que se le dan infantil, esa cercanía, se pierde cuando llegas a primaria y ya no te quiero decir nada cuando llegas a secundaria o más adelante, donde ya el trato maestro, maestra, alumno cada vez es más distante y un poquito más lejano. Y creo que Efectivamente, la etapa educativa tiene efectivamente. todo eso, engloba todo eso que creo que es lo que significa ser maestro. Claro, porque cuando son pequeños, vamos, el maestro para ellos es Dios. Es decir, es más que los padres incluso. Eh, y eso ya conforme se va avanzando en la etapa educativa, en lo que tú dices, ese respeto, esa ilusión por el maestro, ese seguimiento se pierde. En fin, se pierde de otra manera. Y claro, y además la ilusión que tiene, la cercanía con el maestro, lo que tú estás comentando, es que se pasa de un extremo al otro. Y es cierto. Y además me quedo con algo que no recuerdo si ha dicho, perdón, o Marisol o Esperanza, creo que soy Marisol, y es que cuando un profe una profe de infantil suba a primaria, se puede desenvolver. Y rara es la vez que un profe de primaria quiere bajar a infantil. Entonces creo que eso dice mucho de nuestra capacidad de ponernos en la situación y de saber que trabajamos con algo más que un niño. Efectivamente. Laura, ¿qué labor debe realizar o debe realizarse como profesional de educación infantil? Bueno, pues nada que no hayamos dicho, porque desde que hemos empezado en el programa, yo creo que ya lo hemos hablado casi Ya hemos todo, ¿no? llegado todo a... Entonces, digamos que a mí me toca hacer como un pequeño resumen, ¿no? Y poner unos Sí, cuantos puntos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, pues destacaría que es importante y relevante que el docente, pues, cree y elabore, pues, sus propuestas educativas siempre acorde a las necesidades de su alumnado. Eso es la base para empezar, ¿no? Digamos. Y bueno, pues eso lo que nos dará es una mejor aplicación en el proceso o sea, que podamos aplicar nuestra propuesta educativa mejor a las necesidades de nuestro alumnado.
Luego, en segundo lugar, pues yo destacaría la evaluación, porque muchas veces pasamos un poco desapercibido el proceso de evaluación y ya no solamente a nivel del alumnado, sino evaluación propia del docente. Tenemos que crecer como docente y es muy importante pues una autoevaluación de nuestro proceso, en nuestra praxis docente. Luego, en tercer lugar, que ha hablado mucho también Esperanza, el soporte emocional y social es la base, ¿no? Yo considero que somos docentes y debemos de enseñar a nuestro alumnado, pero siempre partiendo de una buena base emocional, donde los valores sean primordial, ¿no? Dentro del aula. Yo a mi alumnado todos los días en la asamblea, cuando terminamos, les digo, bueno, chicos y chicas, entonces, lo más importante del día de hoy, ¿qué es? Que seamos buenas, y me dicen todos, buenas personas, señor. Entonces yo creo que la base pues está ahí, ¿no? En los valores y en las emociones. Luego, otro punto a destacar sería el trabajo con las familias, ¿no? Porque es vital que creemos un vínculo con las familias, porque muchas veces la clave del éxito siempre va a venir de la mano de la familia, sin duda alguna. Luego, otro punto que destacaría, el trabajo en equipo, que ya creo que todos coincidimos en lo mismo. O sea, el trabajo en equipo nos va a permitir una educación integral y cohesiva, ¿no? Y debemos de trabajar todos a una, pero no solamente con otros compañeros de nivel o de ciclo, ¿no? Sino a nivel del colegio y junto con el equipo de orientación educativa, con los centros de atención temprana, o sea, todas las personas que trabajan o tienen un vínculo con nuestro alumnado. Y debemos de crear pues una sinergia que bueno, pues veremos o mejorarán los resultados con nuestro alumnado. Y otro punto más, que ya llevo unos pocos, es la formación permanente. Nosotros los docentes pues debemos de estar siempre reciclándonos y participar en jornadas, en congresos, porque considero que compartir siempre nos va a enriquecer profesionalmente, y compartir es crecer. Por lo tanto, también Marisol ha hablado de eso, ¿no? Que hay muchos buenos docentes que están en su aula haciendo maravillas y no comparten, entonces no se sabe de lo que están trabajando. Entonces yo pienso que es muy importante. Y luego, por último, y no menos importante, pero pienso que es importante también crear redes de docentes. Existen muchas redes y hay gente que bueno, son reacias a lo mejor a relacionarse con otros docentes, pero enriquece muchísimo, no solamente a lo mejor docentes de, yo qué sé, de tu ciudad, ¿no? Pues docentes a nivel de España, hay montones. Bueno, vosotros, la gran mayoría de los que estáis aquí, pertenecéis a muchas redes de aprendizaje, ¿no? Y a nivel internacional. Te abre la mente, te da ideas, te hace cuestionar, te hace repensar, ¿no? Cosas que tú pensabas que estabas haciendo bien y oye, pues te hace dudar y dices, oye, pues no, pues mira, pues estaba equivocada, y te abre la mente. Entonces pienso que eso también es muy importante. Y después de todo lo dicho, que luego venga alguien y diga que los maestros de infantil no trabajamos y hacemos collares de macarrones, ¿verdad, José? Ay. Begoña, me gustaría preguntarte qué no se debe hacer en esta etapa educativa. Pues mira, a ver, realmente lo que no se debe hacer en esta etapa educativa es prepararlos para primaria. Y la etapa de educación infantil es una etapa propia, con unos objetivos, con unos saberes, y realmente no se trata de como muchas veces, por desgracia, se ve, ¿no? Que queremos que las actividades que se hacen no deben ir encaminadas a prepararlos para la siguiente etapa. No tienen que salir leyendo y escribiendo, aparte que es que el currículum nos avala, es decir, realmente habla de aproximación a la lectoescritura. Por lo tanto, no tienen por qué salir leyendo y escribiendo. Que algún niño sale leyendo y escribiendo, pues genial, estupendo, eso que ya lleva. Que no significa que no que no se le enseñe lectoescritura, ni muchísimo menos. Lo que no podemos pretender es machacarlos con la lectoescritura, con la cosa de que cuando van a llegar a primero van a tener libro de texto. Claro, pero como yo siempre digo, vamos a ver, ¿quién es el culpable de que en primero de primaria haya libro de texto? Nadie te obliga, es decir, somos nosotros los docentes los que en primero de primaria elegimos, bueno, en mi caso no lo elijo yo porque no estoy trabajando en primaria, ¿no? Pero los compañeros de primaria son los que eligen el libro de texto para primero de primaria. Pues a lo mejor en primero de primaria no hay que llevar libro de texto. Habría que entender que los niños cuando llegan a primero no todos saben leer y escribir. Por lo tanto, no tienen por qué empezar a hacer exámenes, no tienen por qué empezar a hacer una serie de cosas para lo cual
muchos no están preparados. No se trata de leer, se trata de comprender lo que leen. Que es que sí, que el niño lee, genial, pero comprender lo que ha leído, es capaz de hacer un examen. Y el hecho de que cuando tienen las reuniones interciclo con el primer ciclo de primaria, ya lo típico, ¿no? Como que tú lo vayas preparando, que vayan menos al baño, que la mesa la vayas poniendo en forma de U para que cuando lleguen a primero. No es mi objetivo. Y no es mi objetivo, realmente sería en primaria, donde deberían de adaptarse a infantil, donde deberían de hacer una transición respetuosa del paso de infantil a primaria, que por desgracia no existe. Yo lo que veo es que rara vez existe eso, porque cuando llegan a primero ya son pequeños adultos. Son niños que han pasado 2 meses, cada uno no tiene ni los 6 años cumplidos, pero ya pretendemos que no se muevan, que estén sentados, cuando realmente los estudios nos dicen que el cerebro, el niño aprende en movimiento. El niño no está preparado para estar sentado, pero tampoco lo está preparado en infantil. Y a veces vemos compañeros y compañeras de infantil que lo machacan, sobre todo a partir de 5 años, lectoescritura, lógica matemática, que sumen, que resten, que no sé cuánto. Vale, no, sí. La etapa de educación infantil creo que es o considero que es muchísimo más que la lectoescritura lógico-matemática. Muchísimo más que eso. Aprender a través del juego, que a veces no juega lo suficiente, no hace las cosas, no se hace las cosas de manera lúdica, todo es, venga, la cartilla, venga, machacarlos. Y ya uno, de hablar del tema de la neuroeducación, ¿no? Realmente es que está ahí la neuroeducación, lo que nos dice, por ejemplo, Francisco Mora, que el cerebro del niño no está preparado hasta los 6-7 años para aprender a leer, que eso no significa que no lea antes. Sí, habrá niños que lean antes. Yo en las reuniones con la familia siempre le pongo el ejemplo. Por ejemplo, el caminar o el hablar. No todos los niños hablan y caminan a la vez. Y seguro que si tienen hermanos o vecinos o primos o sobrinos, lo verán. Verán que un niño a lo mejor se ha soltado a andar con 12 meses y otro lo hace con 14. ¿Qué? ¿Que es mejor el que lo hace con 12 o es mejor el que lo hace o es peor el que lo hace con 14? No. ¿Qué es mejor? ¿Que un niño a lo mejor con 4 o con 5 años ya lea y otro no lea? No, no es ni mejor ni peor. Y realmente puede que, verdad, que yo tengo familias, por ejemplo, que cuando que he tenido los hermanos, ¿no? Pues tengo primero, me acuerdo de una familia que tuve primero el hermano y con el tema de la lectoescritura, pues la familia se agobia un poco. Yo entiendo un poco la agobio de la familia. Lo entiendo porque, claro, ven que cuando van a pasar a primero ya tienen un ritmo de trabajo que, por desgracia, no se adapta para nada al ritmo de cada niño de infantil. De hecho, es que, como me han llegado a decir, no, es que el maestro de primaria tiene 25 niños en clase y no puede adaptarse. Y perdona, sí, yo me adapto al ritmo que tiene cada niño y el compañero de primaria no puede adaptarse al ritmo que ese año ha pasado. Es decir, ¿para qué sirve la evaluación inicial que se hace al principio, que se debe hacer una en los primeros días de primaria? Para nada, es decir, para nada en el sentido porque luego no se tiene en cuenta eso. Empezamos ya con exámenes, con una serie de cosas. Y aparte, como dice Raúl Bermejo, no se trata de... hay una frase de Raúl Bermejo, espera que la voy a leer, que dice, hagamos de primaria una continuación de infantil, y no de infantil una preprimaria. Es que debería ser así, deberíamos entender que infantil es mucho más que leer y escribir, y que aprender a sumar, que aprender a restar, que es muchísimo más. Es enseñarle valores, sobre todo, por ejemplo, las emociones. Enseñarle a regular sus emociones, que sepan cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están enfadados, que sepan que se pueden enfadar, claro que se pueden enfadar, pero que cuando me enfado no tengo derecho ni a pegar a ningún compañero, ni a decir cosas que son compañero, ni a... Infantil es muchísimo más que lo que, por desgracia, vemos en la etapa se está viendo en la etapa de infantil. Y yo no sé si es que realmente la gente no se forma o si se forma realmente le da igual lo que dice los estudios de neuroeducación y un montón de estudios realmente. Y lo que dice el currículum, ni más ni menos, no estamos haciendo caso a lo que dice el currículum. No se tiene en cuenta ese objetivo, que es aproximación. A mí me llegó a decir una compañera que es que el objetivo, ese objetivo era muy ambiguo. Y yo digo, hombre, pues yo creo que de ambigüedad tiene poco. Creo que queda bien claro cuando dice que es aproximación. No es machacarles a los niños con el tema de la lectoescritura. Yo apoyaba, me acuerdo de apoyar una cría y con pues me lo sacaba a leer con la cartilla y la cría ya acaba de leer, ¿no? Le digo, venga, vamos a hacer una para la clase. Y me dice, no quiero. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque me aburro.
una cría con 5 años. Y lo que estamos haciendo realmente, si lo que tenemos que fomentar es el deseo de aprender, de querer venir al colegio, de disfrutar de la etapa de educación infantil. Si realmente fomentas eso en educación infantil, seguramente cuando pase a primero de primaria, eso que has fomentado, eso que has sembrado en ese niño, ese deseo por aprender lo seguirá teniendo. Pero claro, si ya estamos en infantil, los niños con 0 ganas de ir al colegio, porque claro, si me paso todo el día haciendo fichas, eso no motiva a nadie, no me motiva a mí, evidentemente, a nadie me motiva, ¿no? Si me tienen prácticamente todo el día sentado trabajando, creo que habría que darle un cambio totalmente de a la educación infantil por completo. Opino exactamente igual. ¿Qué satisfacciones tiene ser maestro o maestra en esta etapa, María? Pues yo creo que voy a hacer un poco como Laura, creo que ya voy a ir un poco resumiendo, recogiendo, porque tenía apuntadas ahí unas notas y resulta que lo hemos dicho todos. Lo hemos ido diciendo, ¿no? Con las anécdotas, con las experiencias, con lo que pensamos que se debe o no se debe hacer. Para mí la primera satisfacción, y creo que por lo que habéis dicho coincidimos todo, es ver cómo van avanzando, ¿no? Cómo se van desarrollando, cómo van evolucionando. Pero no porque sepan, o sea, terminen en el ciclo sabiendo leer o escribir, ¿no? A mí lo que me da satisfacción real es terminar el ciclo y ver cómo se han desarrollado a nivel personal, cómo han perdido el miedo a enfrentarse a un papel en blanco, ¿no? Esa creatividad, ese el no pasa nada. Yo muchas veces le digo, es que no pasa nada. Es que vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a disfrutar, ¿no? Pintando, cantando. Yo siempre les digo, la señora canta fatal y no por eso voy a dejar de cantar. Esa pedagogía muchas veces del fracaso, parece que los niños tienen que ser los Vamos a ver si recuperamos la... en algo. Y yo esto de que ellos aprendan que hay que disfrutar y las cosas que te hacen felices, pues hay que hacerlas, las hagas mejor o las hagas peor, porque las haces para ser feliz, ¿no? Que pierdan ese miedo, que tengan esa confianza en ti para sentirse libres, para expresar sus emociones, para comunicar sus sentimientos. A mí eso es lo que me crea una satisfacción real, ¿no? Desde que termina el ciclo y decir, joder, qué bien lo he hecho, ¿no? El caso que comentaba Susana, ¿no? Ese niño que levanta la mano al final y dice, ahora yo tengo esta seguridad, esta confianza. Yo tuve el caso de un niño que tenía se graduó el año pasado, un trastorno, bueno, una dificultad de aprendizaje por un trastorno muy severo del lenguaje. Y un día haciendo con ellos una tertulia dialógica, íbamos viendo imágenes de alumnos, de niños que si estaban enfermos o tal, no sé qué, bueno, pues para trabajar un poco esa diversidad y que un niño con una dificultad no es un niño que esté malito, vamos a quitar eso, el niño no está malito, no. Bueno, pues hablaba y les pregunté, ¿no? Les decía, digo, ¿vosotros conocéis a algún niño que tenga alguna dificultad en hablar o en moverse? Eran incapaces de reconocer que su compañero tenía esa dificultad, porque ellos sí se comunicaban con él. Cuando él necesitaba imitar a un perro para comunicar que estaba haciendo un perro, entonces ellos no percibían. Entonces, para mí eso es una gran satisfacción. O sea, cuando tú has creado esa cohesión del grupo, cuando tú has creado ese clima, cuando tú los ves que se sienten cómodos y seguros y este niño no le daba vergüenza el hablar como intentaba hablar, los compañeros le decían, habla más despacio, dilo otra vez, o sea, entre ellos mismos, y no eran conscientes de que existía esa barrera, ¿no? Para mí esa es una de las mayores satisfacciones. Luego, a nivel personal, pues, ¿qué te voy a decir? Que para mí mi clase es mi lugar feliz, mi sitio seguro, que tú has podido tener la peor noche de tu vida, haber discutido con tu pareja, tu hijo te la ha liado en casa antes de salir y yo llego a casa, o sea, yo llego a clase y es que sé que me voy a reír, sé que durante unas horas me voy a olvidar de todo lo demás, porque además es que entro como en no sé quién lo decía antes, ¿no? En un micromundo, o sea, entro en mi lugar feliz, ¿no? Parte, por supuesto, de mi casa y mi familia, pero para mí es algo que me ayuda. Yo hace 2 años tuve un episodio, bueno, tuve un incendio en casa, una historia, afortunadamente a nivel personal no pasó nada, pero bueno, estuvimos 5 meses viviendo fuera de casa, hubo que hacer una obra brutal, ¿no? Esto fue un viernes y el lunes el director de mi colegio me decía, no vengas al cole,
ocúpate, y le dije que no vaya al cole, que me quede en mi casa viendo el desastre que hay cuando puedo estar en mi clase olvidándome. Y para mí aquello era mi terapia personal. O sea, era el que yo llegaba y durante 5 horas estaba absolutamente centrada en eso. Salía del colegio y ya era, uff, ahora viene el del seguro, ahora esto, ahora no sé qué. Ahora... Entonces, para mí es mi terapia, ¿no? Es mi lugar feliz y mi lugar seguro, ¿no? Y donde sabes que te vas a llevar las palabras más bonitas, el abrazo más espontáneo, todo. Entonces, para mí a nivel personal, eso. Luego otra cosa que habéis comentado, ¿no? El tema de seguir aprendiendo. Yo creo que aprendo cada día. O sea, yo voy al cole, eso que decía José, que a mí me pasa también, ¿no? El señor, pero ¿tú dónde trabajas? Digo, yo aquí en el cole, pero si en el cole no venimos a trabajar, venimos a jugar, ¿no? Ese aprender de ellos, el aprender de los compañeros y de las compañeras, ¿no? El tener un poco la humildad de, bueno, de ser consciente de que no todo lo hacemos bien, y que a lo mejor entras en la clase de un compañero, una compañera, y dices, pues esto lo voy a probar, pues esto yo no lo había pensado. Ese enriquecimiento constante, ese enriquecimiento continuo, ese aprendernos unos de otros, creo que es otra de las cosas preciosas que tiene esta profesión. Y ya termino y hago mi guiñito a primer ciclo, porque yo estuve 10 años en primer ciclo, y los que hayáis pasado lo sabéis, y los que no os digo que si el segundo ciclo te da satisfacciones, el primer ciclo ya ni te cuento. Eso ya es un mundo aparte. Creo que es el ciclo más duro a nivel físico, el más duro, pero creo que las satisfacciones son brutales, porque si nos emociona ver cómo se han desarrollado de los 3 a los 6 años, el desarrollo que se produce de los 0 a los 3, o sea, es brutal. O sea, es de coger un bebé con 4 meses de biberón y de cuna y trona, como digo yo, a un niño, una niña autónomo que sale. Ya no voy al control de esfínteres porque esa es otra de las luchas, es un tema madurativo y parece que por narices tienen que salir controlando esfínteres porque luego van al colegio y demás. Pero cómo salen relacionándose, comunicándose de una u otra manera. Entonces, ahí va también mi guiñito al primer ciclo en el que yo me desvirgué como maestra, y como dice Laura, el primer día que entré en una clase de 3 a 6 años dije, ostras, ¿esto qué es? Pero bueno, creo que es que las satisfacciones, haría falta un programa solo para satisfacciones de la etapa de educación infantil, y ahí ya podríamos hablar todo lo que quisiéramos. Y Susana, ¿qué dificultades nos podemos encontrar en la educación infantil? Bueno, a mí me ha tocado hablar de lo feo. ¡Jo! Todos habéis dicho cosas tan maravillosas, pero bueno, a ver, dificultades, pues por desgracia sí nos encontramos. Y creo que la principal para mí es la ratio tan elevada que existe. Yo no puedo incluir, llevar a cabo las políticas de inclusión que dice la ley si me pones a 22 niños. Ha bajado un poco la ratio, ¿vale? Pero yo he llegado a tener 24, como os dije, y 4 con barreras de aprendizaje importantes. Esa para mí es la mayor dificultad. Yo lo he pasado muy mal por no poder llegar a todos, de llegar a casa y decir, Jolín, y Pepito, y Juanito, y lo veo diariamente mis compañeras, porque también nos vemos muy solas. ¿Por qué? Pues porque como casi todo es madurativo en educación infantil, te dicen, bueno, hay que esperar. Es que yo creo que no hay que esperar por todas las razones que hemos estado hablando, ¿no? Lo dice la neurociencia, la psicología. ¿Cómo me voy a esperar si ya estoy viendo? Los diagnósticos tardan mucho y no estoy criticando a los equipos de orientación, porque para mí son nuestro principal aliado. Es el tema de la burocracia. Cuando tú detectas alguna posible cosa, empiezas a mover, pues claro, una cosa que es súper tediosa y lleva, pues eso, mucho papeleo. ¿Y qué pasa? Pues que te ves sola sin apoyos, que esa es otra de las dificultades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha perdimos el apoyo en el año 2013 y no lo tenemos. Y claro, 2 maestras en el aula es para mí lo mejor, ¿no? A mí la cotutoría me encanta y sobre todo compartir por el tema que hemos hablado de experiencias, ¿no? Porque es que te enriqueces, ¿no? Yo viví algo parecido cuando en el COVID me dejaron al auxiliar técnico educativo conmigo a tiempo completo, por las características de mi grupo.
y era maestra, obviamente. Y ahí hicimos una sinergia y un compartir ideas que a mí me enriqueció como docente. Vamos, y lo sabéis que en todos los Montessori ya lo decía, 2 maestros por el aula, mínimo, ¿no? Menos número. Y eso sería para mí lo ideal en un aula infantil. Méteme 20, vale, perfecto, pero... Y luego pues el tema de los recursos humanos, yo por lo menos echo de menos mucho pues ese apoyo, ¿no? De estar en 3 años, pues ya lo sabéis, todo el santo día sin poder ir al baño. Es que es antihumano, ¿no? Yo tengo mis necesidades como persona, ¿no? Y claro, es duro, ¿o no? Un día de lluvia, que en mi cole se portan genial, porque es que los primos que van a ayudarte son el equipo directivo. Yo eso no lo he visto en ningún sitio. Que me diga la directora, ¿has hecho pis? No, por favor, pero ¿entiendes? Que oye, han tenido la consideración, ¿no? Pero en otros colegios yo no. Yo me he visto ahí de 9 a 2 o no, en un 3 años, de decir, señor, o no. Eso para mí no son condiciones de trabajo. Hasta un auxiliar técnico tiene su tiempo de descanso y nosotras no lo tenemos en infantil. Recreo, como estés en un centro de una línea pequeñito, eso para mí es una gran dificultad, ¿no? Estoy yo conmigo misma, ¿o no? Y se me cae uno, vomita otro, se caga y ya, ¿o no? De verdad. Claro, yo ahora ya, en vez de quejarme tanto, pues salgo al pasillo y pido, ¡help me! ¿Sabe? Y sé que lo puedo hacer en mi centro porque hasta la conserje la tengo ahí para lo que yo necesite, pero porque tengo esa suerte y porque yo, como cuando se queja mi compañera, ay, no he hecho pis, digo, pues yo ya no me aguanto, yo ya salgo al pasillo, voy a la de educación física, chiqui, espérate aquí en la puerta, que voy. Hombre, pues es verdad, pero que tenga yo que buscar esas mañas me parece muy fuerte, ¿no? Porque yo he llegado a tener infecciones de orina, de no orinar. ¿Vale? Y eso físicamente, pues a mí no me predispone a dar una clase bien, no sé vosotros, ¿no? Incluso cuando estábamos con el COVID, de no poder ni beber agua del miedo que teníamos, ¿no? Entonces, claro, esa es una dificultad, pues ratios elevadas, excesivo también, digamos, lentitud en la detención de necesidades, ¿vale? Específicas de apoyo educativo. Y luego, pues que no hay personal en los centros, ¿sabes? En mi centro hay un maravilloso equipo de orientación, pero no puede atender a los casos que no están diagnosticados. Y ahí está el juego de la administración, ¿no? Tú no, aquí los diagnósticos, y ahora para que un niño tenga apoyo, pues ya lo sabéis, tienes que mover, o no. Yo ahora que estoy moviendo evaluaciones psicopedagógicas, yo le digo a las madres que esto es para que se acabe en primaria, que yo sé que a lo largo de estos 3 años es lo que tengo, pero por lo menos que llega primero de primaria y ya se vea, ¿no? Porque ya lo ves en infantil, pero claro, ya sabes, eres como la olvidada, ¿no? Ay, bueno, espérate, es que si no hablas normal, a ver, es normal que no hable un niño en 3 años, por supuesto, pero hay otras cosas que se ven, ¿no? Que lo vemos ya por la intuición, la experiencia, y lo único que pedimos es eso, que se le eche un vistacito, ¿no? Y si me he equivocado, pues oye, pero que no pequemos, ¿no? Y luego otra dificultad a veces, pues, de vernos un poco como en los centros, y lo habéis comentado, un poco como aparte de primaria. Yo tengo suerte, mi centro es pequeñito y somos una gran familia, pero yo estoy en colegios de 4 líneas, imaginaros, infantiles, otro mundo. Estás ahí en otro edificio, ni te conocen, y claro, luego llega a pasar el tema del paso a primaria, que Begoña, ole ahí, por lo que has dicho. Hija mía, te voy a grabar y lo voy a poner a ver si se les mete a los padres y a algunos compañeros. Es eso, que ves que no hay unión entre primaria, ¿vale? Yo en mi cole sí lo tengo, porque es familiar. He estado en CRAS también y ahí era todo maravilloso. Pues yo lo tuve claro, un cole chiquito, porque en otros es que son 2 mundos aparte y eso no debería ser así. Entonces no puede haber un tránsito adecuado entre infantil y primaria si los maestros no nos relacionamos, ¿no? Y no cooperamos. Y luego, pues la dificultad también a veces de las familias, pero pues porque a veces es la propia familia la que el tema, por ejemplo, de la lectoescritura es la que te lo está exigiendo. Es que no es el compañero de primaria. Es también el desconocimiento que tienen las familias de las posibilidades educativas de educación infantil. Y claro, yo tengo clarísimo que tengo que hacer un curre con los padres impresionante, porque como no me los gane y ellos no vean lo que yo hago, nada. Entonces, claro, yo desde que lo cojo en 3 años les digo, chicos, es que esto no recorta, pinta, colorea, que aquí hacemos más cositas, no me empecéis a ser pesaditos, que mi niño no escribe, que mi niño no lee, que aquí yo hago muchas cosas interesantes y les hago como un poco de escuela de padres. Y es la única manera, porque es que si no, luego llega a 5 años y te pone la cabeza así. ¿Y qué cartilla le compro? Y que no le compres nada. Mira, este verano yo, por ejemplo, acaba 3 años, me dicen, ¿qué hacen este verano? Digo, lo primero es que estéis con vuestros hijos. Fuera tablet, fuera ordenadores,
que les compréis manualidades, que salgan en la naturaleza. Eso es lo que tienen que hacer. Ya está. No me van a hacer caso algunos, pero bueno, esta es otra de las dificultades, que si somos desconocidos para primaria, pues para algunas familias hay veces que te encuentras el muro así, ¿no? Que te lo traen malito. Me acuerdo que tenía yo uno que se me dormía en clase y dice, pues despiértalo. Y oye, que yo no soy la chacha, ¿no? El niño tiene que venir aquí en unas condiciones, pues, ¿y qué más te da? Si antes echaba la siesta en párvulos. Y ya, claro, escuchas esos comentarios y dices, por favor, o no. Yo que soy aquí, o lo típico, anda, tenías que trabajar el mes de julio. Digo, mira, que yo monitora he sido y sé lo que es, pero yo no soy monitora, soy maestra. Y he trabajado en escuelas de verano, claro, sí, si estoy pues en la piscina o no, pero para hacer el trabajo que yo hago educativo, como le digo a muchos padres, la curva de atención y fatiga es que ya en junio ya sabéis que no hacemos nada o no. Y estamos pues ahí, muchas veces aguantando, por favor, que llegue ya el día 21, porque ahí ya educativamente pues sabes que no, que el niño pues, necesita su descanso. Bueno, y esas son las dificultades que veo. Seguro que aquí podéis aportar todos más, pero son las que me frustran a mí un poquito, ¿no? Las que me hacen, pues, como llegar a veces a casa y decir, jolín, es que vaya, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los maestros, para un poquito equilibrar, ¿no? Este tipo de cosas. Asun, ¿y cuáles son los objetivos que tú tienes a medio y corto plazo? Qué buenas preguntas haces, Antonio. A ver, objetivo. Eh, pues mira, he tenido la suerte, después de estar 4 años en expectativa, que me han dado ya destino definitivo, con lo cual voy a un pueblo aquí de Cuenca, a Otajo de Santiago. Está a 100 kilómetros de Cuenca, pero está todo relacionado y entonces yo ya voy a poder tener, porque yo he estado por ahí, por la provincia de Cuenca y parte de Toledo, y ya voy a tener mi ubicación. Quiero decir, que voy a tener mi sitio donde yo me voy a hacer ya mi hueco en el centro. Las que estáis ya definitivas, como digo yo, pues sabréis lo que quiero decir, que tienes ya tu hueco, tienes tu sitio. Entonces, ¿con miedo? Pues te os voy a decir, sí, no conozco el cole, tampoco conozco compañeros, no, y voy pues con un poquito de miedito, de a ver qué me voy a encontrar, las familias, los chiquis, todo. Entonces, con ilusión, sí, porque empiezo ya un sitio y empiezo ya a ubicarme en un sitio donde me voy a hacer pues, mi huequito. Que sí es verdad que por todos los sitios que he ido, que tengo que dar gracias de estar donde he estado, en los sitios que he estado, pero ya me voy a ir haciendo pues mi pequeño hueco. Y así, y de cara a ya al año que viene también, pues estoy, bueno, ya sabéis, las matemáticas que me apasionan y estoy ahí pendiente de un congreso que para el mes de octubre, finales de octubre, en Huesca, y preparando cositas. Luego va a haber también aquí otro en Cuenca, de GeoGebra también de matemáticas, y bueno, pues preparando ahí tallercitos, alguna ponencia, bueno, y ahí poco a poco, haciendo esas cosillas. María, ¿tú qué objetivo tienes a medio y corto plazo? Pues bueno, yo además de continuar con la preparación de oposiciones, la formación en centros del profesorado y demás, el año que viene tengo un cambio. Me han ofrecido, me han llamado de delegación, me han ofrecido la dirección del centro donde está mi hija, precisamente, donde el año que viene cursa sexto, el último año. Voy a cumplir mi sueño de trabajar en el cole de mi hija, aunque solamente sea por un año. Y bueno, es verdad que a mí el tema de la dirección no me asusta. Durante varios años he sido directora y demás de un centro de primer ciclo aquí en Madrid durante 8 años y voy a dar el salto. Lo único que me agobia un poco es que en ese cole no hay plaza de infantil y voy por primaria. Así que ya a los que hayan pisado la etapa pediré ayuda. Pero bueno, voy un poco con la ilusión, fíjate, ahora decías, ¿no? Yo durante todos mis años de interina y de provisional ansiaba ese lugar, ¿no? El donde llevar tus cosas, como el cuando tú vuelves en septiembre y saber dónde vas y con quién vas y dónde vuelves. Y yo he pasado 4 cursos maravillosos en un semidé, en un centro rural, muy chiquitito, no llegábamos ni a una línea, teníamos grupos mixtos, etcétera, pero yo ya me daba la sensación como que estaba ya en una zona como de demasiado confort para mí. Entonces yo soy una persona que necesito retos, necesito cosas nuevas. Y entonces, pues bueno, me ha surgido esta oportunidad y con la enorme suerte de que la compañera que va a estar en jefatura es una de mis mejores amigas, es compañera de infantil y tenemos objetivos muy bonitos
infantilizar el primer ciclo de primaria. Lo Me llevamos parece, aquí escrito. Lo me, llevamos pa- aquí escrito. me parece estupendo. Sí, Y darle esa ese toque de magia. Sí. exactamente, ese toque y por qué no coger y darle el valor que se merece a la educación infantil. Hermano, ¿tú qué me cuentas? ¿Cuáles son tus Pues bueno, a objetivos? ver, yo después de este año pasado que ha sido complicado y duro para mí, pues creo que voy a tirar de tópicos y más allá de proyectos que irán surgiendo y que irán viniendo, irán llegando de la mano de mis niños, creo que voy a seguir aprendiendo cada día mientras enseño. A vivir. También quiero desaprender para continuar enseñando y el resto espero que sea magia. Le pido poco más, he salido de un año complicado y este año pues un poco estoy a a la expectativa y un poco encontrándome a mí mismo y espero que este año pues sea como todos los años, que sea mágico, con mis niños, con mis familias, con mis compañeros, sigo en el mismo cole, voy a coger el primero de primaria, empiezo con los chiquititos, así que voy a recoger a los que suben de infantil. Voy a hacer ese tránsito como lo intento hacer siempre de una manera no traumática, que sea mágico, como un viaje que empieza ahora y que nos va a llevar a estar unos años juntos y en los que su profe va a tener siempre sobre ellos su mirada incondicional. Eso es lo más importante y aquello que quiero hacerles sentir del primer día. Y poco más, Antonio. Marisol, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, pues yo también tengo ahí previstas bastante formación de capacitación docente. Tengo un libro que me da pereza empezar, pero quiero empezarlo no en septiembre, sino ya, por lo menos a desbrozar un poco sobre metodologías activas. Y yo un poco también como José, o sea, yo no quiero cerrarme mucho. Yo sé que luego cada vez que hay un charco yo soy la primera que se mete en el... Eres la primera que te metes. O sea que a mí nada, todos los charcos que me pongan delante yo vamos directamente y sin botas de agua, ¿eh? O sea, todo lo que sea mejorar la educación infantil, pues Puesto. encantadísima de mi vida. Susana, ¿cuáles son tus objetivos? Pues a ver, yo ya sabes que siempre estoy metida en 100 cosas, pero bueno. Terminar mi libro, que estoy terminando, que va sobre un programa de educación emocional que he desarrollado, que se llama Metanoia, que está basado en el yoga, el mindfulness y la meditación infantil. Y otro proyecto que me he metido hace poco con un compañero del grupo literario, porque yo escribo también, otra de mis pasiones es la poesía y escribir, pues estamos haciendo un proyecto para concienciar a la gente sobre TEA. Y hemos escrito un cuento conjuntamente, otra persona y yo le he ayudado a adaptarlo a los niños, ¿vale? Porque lo he adaptado a infantil, lo he adaptado a primaria y el cuento va más bien para tercer ciclo de primaria, secundaria. Y estoy haciéndole una guía didáctica, ¿no? Para trabajar un poco pues, el tema de la sensibilización de la gente acerca de TEA, ¿no? De que vean que no es una enfermedad, que son personas pues, que son diferentes como nosotros, ¿no? Yo como les digo, este tiene TEA, digo, yo soy rubia. Pues, lo mismo. Entonces, ese es otro proyecto que estoy muy ilusionada y creo que va a quedar muy bonito porque queremos llevarlo a asociaciones, a colegios y el objetivo es eso, ¿no? Que los niños pues, y las familias pues, lo vean como algo normal, que no es una enfermedad, ¿vale? Y que son personas maravillosas porque he tenido grandes experiencias con niños con TEA, ¿vale? Y creo que es importante. Y ya está, y Laura, seguir con... sí, sí. Laura, ¿cuáles serían los tuyos? Pues, Antonio, mira, ahora mismo he echado un poco el freno. No he parado el motor, pero he puesto un poco el freno porque llevo muchos años sin parar de participar en proyectos, en jornadas, es como un poco como dice Marisol, ¿no? Que siempre que me llaman o me eso, digo, ah, venga, vale, me apunto a un bombardeo. Pero ahora mismo, por circunstancias personales, necesito frenar un poco, pero eso es lo que digo.
frenar, pero no parar. En el momento Efectivamente. que pueda, pues retomo. Y eso a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, pues como dije al principio, que a mí el tema de la publicidad me encanta y demás, pues quiero en el momento en el que pueda iniciarme, o sea, formarme en marketing educativo y en todo ese tema que, en fin, que estoy bicheando Sí, cuáles sí, son las mejores opciones y bueno, pues a ver esos mundos por donde me llevan. sí. Begoña, ¿cuáles serían tus objetivos? Mira, realmente no tengo así, bueno, seguir con el proyecto que llevamos, que bueno, comenzamos el curso pasado, que alguna yo creo que ya lo conocéis, bueno, pues nos juntamos un grupo de docentes y estamos elaborando recursos de educación infantil fundamentalmente. El grupo que tenemos creado se llama Baúl de Recursos y bueno, pues vamos elaborando recursos ahora estamos elaborando una agenda para el curso que viene, estamos elaborando también, bueno, hemos elaborado recursos de lectoescritura, de lógica matemática y bueno, realmente lo compartimos tanto por redes sociales como en grupos de WhatsApp y eso, y realmente lo compartimos de manera altruista. Eh, espera, Esperanza, pasamos contigo mientras recuperamos la, la, Ujú. la, La con- conexión. sí, Sí. Esperanza. Bueno, pues yo vuelvo a España. Ah, Yo trabajo para la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, para el Ministerio. Estoy en Países Bajos y vuelvo a España. O sea que, como ha dicho Juan, me voy a dejar abrazar por la magia de volver. Eso principalmente. Y luego, pues, hacer la presentación de mi libro en España. He escrito aquí ya he hecho la presentación en varios lugares. Escribí un libro que se llama Educar, Transformando Corazones, el neuroarte de ser maestra, que resume todo esto que se ha hablado hoy aquí, con bueno, en realidad el libro es como un compendio, ¿no?, de todo esto que se ha hablado desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no?, de la neurociencia cognitiva del aprendizaje. Pero además va hilado con una poesía narrativa ilustrada con las ilustraciones de Sarai Llamas. No sé si la conocéis, pero es que es una fantástica ilustradora. Y nada, entonces esto, haré la presentación en varios lugares de España. Y también estoy escribiendo una colección de cuentos desde emociones construidas. Seguir un poco con esa escritura y esa colección de cuentos en la que estoy trabajando. Y principalmente espero que sean esas, porque como dice Marisol, soy muy de charcos. Desde que empiezan a llegar. Y a tirarte a la piscina, pero sí con pausa también, con una perspectiva, como dice Laura, desde la serenidad, escogiendo y haciendo pues lo que realmente me gusta y que pueda llevarlo de manera sosegada, porque a veces nos metemos en tantas cosas que se nos olvida tener paz nuestra, ¿no? Paz interior nuestra. Y principalmente es eso, volver, que ya no es poco. bueno, tenemos una sorpresa para terminar el programa que creo que tiene por ahí Susana. Pues si te parece bien, Susana, deleítanos con tu poema. Bueno, me gustaría compartir ya para broche final una poesía que he dedicado a la educación infantil, ¿vale? Espero que os guste y que os resuene. La primera etapa educativa, pero en el fondo la más olvidada, triste, desmerecida. Etapa hasta hace poco tiempo no educativa, pero más que necesaria, imprescindible, por los niños muy querida. Etapa paradójicamente no obligatoria, pero muy demandada por las familias. Etapa experiencial hasta la médula, profunda, innovadora, activa. Etapa que mágicamente marca, deja grandes huellas de vida.
Etapa que hace milagros, detecta necesidades escondidas. Etapa comprensiva a raudales, compensadora, inclusiva, acogedora madre que sana, arropa, que cura todo tipo de heridas. Etapa más que importante, que asienta las principales bases, aunque sea objeto de crítica. Etapa querida, etapa amada, etapa de educación infantil mía. Etapa aparentemente fácil, en contenidos muy sencilla, pero llena de valor pedagógico. Suele ser por eso profesionalmente rehuida. Cuando toca sobre todo sustituir a un compañero de ella. ¡Ay, cuando falta la de 3 años! Se complica para primaria al día. Etapa infravaloradamente injusta. Etapa proscrita, donde especiales son sin duda los profesionales que su vida ya dedican. Perfectos pedagógicos suicidas. Son el alma del centro, los verdaderos protagonistas, llenos de magia, luz, alegría. Los locos que verdaderamente se divierten, aquellos que juegan, cantan, ríen, pintan. Los seres más predilectos que consciente o inconscientemente mantienen a sus niños interiores presentes cada día. Por eso, a veces son objeto de burla y de envidia corrompida. Maestros y maestras de educación infantil, la etapa educativa más tierna y bonita, creativos hasta la médula, trabajadores incesantes, llenos de esperanza, fuerza y vida. Ole. Muy bueno, muy bueno. Creo que también Pues, resume un poco lo que habéis hablado, ¿no? sí, la Maravilloso. verdad es que es maravilloso. Bueno, vamos a despedir el programa y os quiero dar las gracias a sus flores, Begoña Consaiz, Esperanza Meseguer Navarro, José Romero, Laura Vela, María García, Marisol Justo y Susana Martín de la Sierra. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa del Club de los Poetas Muertos y ha sido un verdadero placer contar con vosotros y cómo hemos demostrado y habéis demostrado que la educación infantil debe de tener mucho mayor valor del que tiene y hay que revitalizarlo. Es importantísimo. Así Muchas que gracias. Gracias a ti, Antonio. Gracias a daros ti, las Antonio, gracias. por la Gracias. invitación. Programa. Muchas Adiós. gracias a ti. Un placer. Ha sido Luego, un compis. verdadero placer.